Nada existe por sí mismo y todo interexiste. Interexiste porque en el pluriverso conformado por distintas partes juegan un rol actores y agentes que constantemente tienen intercambios bióticos y abióticos. Hay comunicación entre estos actores y agentes por medio de sus sentidos. Sentidos. El sentido es la capacidad para percibir estímulos internos y externos mediante el empleo de órganos específicos. Cada sentido está conformado por un grupo de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores. Los sentidos se manifiestan al tener una fuente de origen, un medio y un receptor. Origen, medio, receptor. Sentido del olfato. Es un modo de comunicación. El olor proviene de una fuente, se mueve en un medio y el sentido del olfato lo tiene el receptor. Terrario como representación del discurso. Origen. Pieles, capas, superficies, membranas, exuden olores. Los poros en los animales, los poros en las plantas, son fuentes de olores que se esparcen en el ambiente y poco a poco, al alejarse de su emisor, progresivamente disminuyen su intensidad. Los olores son constantes, están vivos. Se propagan y puede que lleguen a algún receptor antes de disiparse por completo, pero puede que no. Medio. ¿Cómo se mueve un olor? Aunque a veces podemos ver la fuente del olor, el olor en sí mismo es invisible, quizá porque está conformado de partículas muy pequeñas, imperceptibles a nuestro ojo humano. Sin embargo, otras veces podemos asociar el olor con una imagen, como sucede con el humo, resultante de la combustión incompleta de un combustible. Pero el humo impresiona más que nuestros sentidos de la vista y del olfato. En la mitología griega lo consideraban un conector entre el cielo y la tierra. La evidencia y todo el acto de reflexionar sobre el futuro se experimentaba a través del humo. El oráculo como templo tenía una disposición que giraba alrededor del círculo. Ahí vivían las sacerdotisas, que eran las que podían invocar al dios Apolo y a su don de la profecía. Bajaban a unas cámaras subterráneas e inhalaban los gases y humos proféticos que les daban estas visiones y les permitía crear las profecías. Es un claro ejemplo de cómo el humo y el olor dan el poder de reflexionar sobre el futuro. Ahora, ¿qué futuro nos cuenta la cantidad de humo y el olor de las ciudades industriales? ¿Qué nos depara futuro si la calidad del aire sigue empeorando exponencialmente? ¿Cómo traducir la lectura del mito a una condición contemporánea que no se quede en la nostalgia del mismo? Quizá la respuesta se encuentra en la historia de la humanidad a partir del Antropoceno. Esta época geológica reemplaza al Holoceno, la época actual del periodo cuaternario en la historia terrestre, debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres. Como seres humanos ya nos atribuimos la capacidad de jugar a ser Dios, de cambiar significativamente las condiciones climáticas e indiscutiblemente hemos acelerado la decadencia de los ecosistemas por nuestra inconsciencia colectiva. Si bien hay miles de millones de seres humanos habitando e interviniendo al mismo tiempo la Tierra y la atmósfera, algo que parecería incontrolable como es el cambio climático, todavía se puede y se debe intentar revertir. Terrario como simulación. La Tierra es cambiante, nunca es estática, mucho menos en esta era geológica donde todos los cambios están sucediendo aceleradamente. Hay fenómenos naturales que indiscutiblemente están alterando la calidad de los recursos naturales en los ecosistemas. Entonces, ¿por qué no intentar replicar esto de manera controlada en un terrario? ¿Qué pasaría al someter un ejemplar a diferentes condiciones climáticas cambiantes? Cómo las alteraciones meteorológicas son agentes de cambio al desarrollo del germinado de un frijol. Pero también, ¿qué pasa si empezamos a proyectar a futuro lo que una planta de frijol exitosamente germinada, reproduciéndose y convirtiéndose en miles y millones de plantas de frijoles, pueden restituir al ambiente donde crecieron? Las plantas respiran. A través de minúsculos poros en la superficie de las hojas, los estomas regulan el intercambio de gases entre las plantas y la atmósfera. Y de hecho, no solamente son receptoras, también son emisoras de gases. En la fotosíntesis son receptoras al absorber dióxido de carbono del ambiente, pero son emisoras al respirar oxígeno. Teoría de las células madre. Son células pluripotenciales, es decir, que dependiendo de un determinado estímulo son capaces de dar lugar a tejidos diferentes, nuevos y distintos. Son como un germen. Germen, conjunto de células reproductoras que dan origen a un animal o a una planta. Pero germen también es el origen o primera fase de algo material o inmaterial de lo que más tarde se desarrolla. La semilla del frijol es potencialmente un germen. Funciona de manera bidireccional en el terrario. Los intercambios son de afuera a adentro y eventualmente, cuando la planta tenga suficiente fuerza, tendrá intercambios notorios de adentro a afuera. Así, las proyecciones del terrario se ven desde 3 etapas. Etapa 1. Origen. Es el cultivo y germinación del germen. Es importante proveer al germen con las mejores condiciones para su crecimiento y adaptación al ambiente. Etapa 2. Medio. Es la propagación del germen. Eventualmente se puede verle reproducirse por sí solo. No por sí solo, atrayendo agentes no humanos que también cuiden de él, avifauna, abejas, polinizadores. Etapa 3. Recepción. Pensar el germen sobrepuesto en otra estructura, otra red o un sistema.
Así ese germen empieza a configurar relaciones completamente nuevas y a dar un equilibrio distinto por medio de intercambios con el ambiente. Así, el terrario como simulación arroja respuestas para intentar comprobar la teoría de las células madre, pues al someter un ejemplar a condiciones adversas y al verle responder a las mismas, eventualmente se convierte en el germen que da inicio a la restauración de un contexto impactado por emisiones exógenas. Emisiones exógenas. ¿Cómo ubicar estas emisiones en coordenadas X, Y y Z fuera del terrario? ¿Realmente era el volcán en Hawái, al ser el punto medio entre Grecia, el origen, y Colombia, el ser? ¿O era el volcán Galeras por sus emisiones que modificaban el clima a sus faldas? De pronto las coordenadas no son esos volcanes, de pronto es una zona industrial que seguimos entendiendo como volcán en cuanto a sus emisiones, pero es un volcán hecho por humanos. Porque, ¿y si los volcanes son las industrias, o son los exhaustos de los carros en la ciudad? La zona industrial no es solo una zona, es toda la ciudad. La ciudad se ha convertido en una fábrica de humo. Hoy, solamente en Bogotá, circulan cerca de 2.400.000 vehículos. Entonces, ¿por qué no plantar un germen en la autopista norte en Bogotá? O después de la calle 170, básicamente ahí se rompió un humedal, se fragmentó una estructura ecológica. ¿O por qué no implantarlo en el proyecto de metro de la ciudad? O en las estaciones de Transmilenio y en las paradas de CITP. Porque así, reconociendo el llamado a intervenir estos ambientes hostiles, planteamos un contraproyecto al proyecto colectivo de la ciudad industrial. Proponemos y propagamos una fábrica de nueva tecnología, tecnología viva que respira. Los gérmenes se convierten en focos urbanos, que tienen unos radios de intervención y comunican diferentes nodos y eventualmente se convierten en un proyecto de jardín continuo que responde a una estructura ecológica fragmentada. Los gérmenes se vuelven fábricas, fábricas de oxígeno, y estas conforman redes que se pueden sobreponer a otras redes ya existentes, por ejemplo, a la red de transporte público. Entonces así, el experimento de los frijoles en el terrario eventualmente se vuelve infraestructura para la ciudad, tanto en movilidad como en calidad de aire. El terrario se traduce a una nueva vida.